tenemos el gusto de contar con uno de los grandes profesionales que tenemos en nuestro país. Él es Luis Aguirre, él es doctor en biología, justamente con una maestría en ecología y conservación en el Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés, un doctorado en ciencias en la Universidad de Amberes de Bélgica y actualmente se desempeña como director del Centro de Biodiversidad y Genética de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón. Ha sido profesor de Biología de la Conservación y Herramientas Científicas de la Ciencia para la Investigación de Posgrado en Medio Ambiente y Recursos Naturales también en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Así que lo vamos a presentar. Yo tengo el gusto de contar hoy día con el doctor Luis Aguirre. Hola Roby, buenas noches. Es un placer para mí estar en el aniversario de Ciencia Conciencia, un medio de divulgación de la ciencia en diferentes formatos que yo sigo muy de cerca en el Facebook, en todo lo que se pueda seguir en todas las redes sociales. Haciendo algo importante que es tratar de llegar al público en general y bueno, dar a conocer aspectos de la biodiversidad, la conservación, la ciencia en general. Así que muy, muy orgulloso y honrado de estar en tu programa, Robin. Muchas gracias. Oh, gracias a ti, Luis. Muchas gracias por seguirnos, por brindarnos ese apoyo, perdón. Es muy importante, como dices, la divulgación y llegar al público. Porque ¿de qué sirve investigar si es que no lo vamos a difundir al final? Así que más bien muchas gracias, yo aprendo de todos ustedes un poquito, esperando en algún momento ya ser colegas totalmente. Dime, Luis, ya que ya nos has dado tu enfoque acerca de la divulgación, ¿de qué nos vas a estar hablando? Así como una pequeña probadita antes de que tengamos más público. Obviamente les voy a hablar de una de mis mayores pasiones en la vida, que son los murciélagos, porque podría hablar de otras cosas, pero no lo haría bien, ni de lejos, ni siquiera de los murciélagos. Les voy a dar un pantallazo general de cómo ha sido mi trayectoria y mi visión con lo que espero que puedan ver plasmada en esta presentación de cómo es mi visión de la biología y de la conservación. Mostrando un poco lo que ha sido mi desempeño desde chiquito hasta ya mayorcito, y voy a ir tocando temas que creo que son importantes y relevantes para que se conozca sobre murciélagos. Aprovecho de divulgar también un poco sobre ello y qué cosas en términos generales ha ocurrido en Bolivia sobre los murciélagos en general. Entonces va a ser un pantallazo un poco de mi trayectoria respecto a los murciélagos. Genial, Lucho. Entonces, ya puedes ir compartiendo, entrando a tu presentación, mientras yo les voy a recordar a todos los que nos están viendo que lo compartan, que reaccionen, y si tienen dudas o preguntas, las pueden ir dejando en los comentarios. Ya vemos tu presentación, querido Lucho, te dejo, la palestra es para ti y nos vemos más tardecito. Gracias, Roby. Bueno, cuando Roby me decía qué charla puedes dar, creo que era obvio sobre qué cosa voy a dar, eso no es sorpresa. Contarles un poco mi experiencia respecto a los murciélagos en general. Y nada más, empecé a decir que, claro, el tema de los murciélagos es una afición que yo tengo desde muy chiquitito. Quizás no tan chiquito como en esa foto, pero definitivamente desde que tengo 8 años, o es lo que yo me acuerdo, que soy un fanático total de los murciélagos. Y esto tiene que ver mucho con cómo mis padres han ido también alimentando y fomentando mi cariño por este particular grupo de animales, lo que ha dado pie además a que me guste el tema de la biología y temas relacionados a la biodiversidad. Si alguna vez alguien me preguntara qué volverías a estudiar, yo les diría de nuevo biología. Yo estudiaría de nuevo biología otra vez y profundizar más cosas, ¿no? Entonces, cuando yo era chico, con un amigo que se lo ve ahí chiquito en la foto, Eric, con él hacíamos colecciones de insectos, ¿no? Desde niños, de colecciones de mariposas o insectos que encontramos en los yungas. En ese entonces era
más o menos frecuente encontrar murciélagos incluso en algunas colecciones de insectos, ¿no? En los insectarios, o se vendían, todavía se encuentra, pero muy poco, pero antes era frecuente que se vendan murciélagos en insectarios, como los que se ven ahí. Y eso muestra ya una mala percepción de la gente, que piensa que los murciélagos son insectos, bichos o taparacos es una polilla, y que por eso tienen que estar ahí pinchados como si fueran bichos. Pero ya desde niño, y gracias a la influencia primero de mis padres y después de un gran científico que es Eduardo Forno, y en particular su papá, que es don Herminio, nos inculcaron el tema de las colecciones y los animales, y ya desde joven, antes de entrar a la universidad, en el colegio, yo he trabajado de voluntario en el Museo de Historia Natural en La Paz. Eso me ha abierto más la visión de qué es una colección, de qué es historia natural, de qué es biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces, saliendo de colegio, yo ya sabía qué es lo que quería hacer desde siempre. Entonces, mis tests vocacionales era un chiste porque, claro, siempre salía, va a ser biólogo, va a ser biólogo, va a ser biólogo, porque yo sesgaba todas mis respuestas a ser biólogo. Entonces, saliendo del colegio, bueno, dije, me voy a la universidad y voy a estudiar biología. Y en la carrera de biología, y de hecho esto no ha cambiado mucho, ¿no? Yo siempre he pensado que los biólogos son extraordinarios por todo el tipo de trabajo que hacen, desde el trabajo de laboratorio al trabajo en el campo, en las ciudades. Entonces, claro, hay diferentes percepciones de cómo son los biólogos, pero yo creo definitivamente que si tuviera la oportunidad, volvería a estudiar biología. Y ojalá se dé el caso de que gente que está dudando qué es lo que quiere hacer, métanle a la biología. Es una carrera realmente alucinante. Llega el momento, te sientes así como esa estrella de rock ahí metido, ¿no? Entonces empecé la carrera de biología y claro, cuando tú empiezas biología, normalmente en la cadena trófica de la academia, digamos, empiezas ahí como un gusanito, ¿no? Y empiezas a alimentarte de lo que tienes ahí a disposición y a llenarte de conocimiento y empiezas a avanzar en tu carrera académica. Entonces, en el inicio de la carrera, yo ya empecé a estudiar el tema de los murciélagos, a conocerlos, y en esa época, durante la carrera, empiezas a participar en actividades de campo, trabajos colaborativos con mucha gente, y al final se vuelve una experiencia espectacular. En esta foto estamos junto con Peter Feisinger, está Narel, está Rosaleni Cuellar, Erika Cuellar, hay un montón de gente interesante, y ese que está mojado ahí atrás soy yo. Y ahí empieza la carrera, ¿no? Hacia el final de la carrera de biología uno empieza a llenarse de cosas, de más experiencias, y a conocer todo tipo de bichos, como esta ranita que se ve ahí, que se ve muy linda, pero definitivamente no son murciélagos. Y claro, durante la carrera te rodeas de gente increíble, ¿no? De colegas, de compañeros, y tienes muchísimas experiencias, ¿no? Y de hecho en esa foto ahí estoy yo con los lentes colgando, 30 kilos menos, por supuesto, hace como 30 años atrás, y ahí al lado está Isabel, con quien hemos formado una linda familia desde entonces, hace más de 30 años. Entonces, durante la carrera de biología, yo he ido aprendiendo varias cosas y he tenido experiencias impresionantes. Y una de las experiencias más impresionantes ha sido un curso en la Estación Biológica El Beni, donde conocí a Rodrigo Medellín, que se volvería después un poco mi mentor y, bueno, actualmente mi mentor, mi profesor, y un amigo y colega, ¿no? Con quien seguimos trabajando muy de cerca. Y por supuesto, te rodeas de gente nacional o internacional, como Jorge Salazar o el doctor Sidney Anderson, que descansa en paz, que ha trabajado en Bolivia durante años de años, ¿no? Con todo esto yo he ido aprendiendo más formalmente sobre los murciélagos durante todo este periodo, ¿no? Y tratando de romper ciertos mitos, como que son ciegos, como que los murciélagos fuman. Por algún motivo la gente piensa que los murciélagos son fumadores, o incluso dicen fumar como un murciélago, o fumar como un chino, o fumar como un murciélago, ¿no? Estereotipos rarísimos, que por supuesto no tienen nada que ver, o que
que se enreda en el pelo de la gente. Si bien esto no se cree mucho en Bolivia, en Argentina, Uruguay y otros lugares es una creencia común, y ni qué decir en el norte, Estados Unidos o Europa, ¿no? Entonces hay un montón de creencias sobre esto, y yo he ido tratando de entender todo esto para tratar de explicar realmente qué es, para tratar de entender qué son los murciélagos, qué es lo que hace, qué comen, qué no comen, etcétera, ¿no? Y tratar de desmistificar en torno a todos estos mitos como brujerías, creencias, malas percepciones, etcétera, ¿no? Que se mezclan con tradiciones culturales, como el caso de los murciélagos que se usan para la epilepsia, y que la gente los consume la sangre de los murciélagos para curar epilepsia, de lo cual no hay ninguna evidencia que esto funcione realmente, ni a favor ni en contra. Nadie lo ha estudiado y hay un tema interesante para estudiar, pero es algo que ocurre. Entonces, con todo esto, la idea es tratar de comprender qué es lo que se conoce de los murciélagos, cuánto conocemos en general de este magnífico grupo de mamíferos. Y bueno, básicamente en el mundo los murciélagos representan casi un tercio de todos los mamíferos que hay. Ahí se ve el pie de la torta grandota que corresponde a los murciélagos. Y en el caso de Bolivia no se queda atrás. 34% aproximadamente corresponde a los mamíferos del país. Después voy a mencionar un poco más al respecto. Todas estas especies, por supuesto, tienen roles muy importantes en cuanto a dispersión de semillas, son muy importantes por los hábitos alimenticios de los frugívoros, dispersan semillas. Tienen colores impresionantes, y los frugívoros, muchos de los frugívoros tienen estos colores como este blanco. Este murciélago en particular no hay en Bolivia, pero sí tenemos murciélagos blancos. Este sí tenemos, y de hecho en la ciudad de La Paz está el Lasiurus, un murciélago escarchado, que aquí en Cochabamba también está presente. Pero fíjense, ya los colores, ¿no? La gente piensa todos son negros y todos igualitos. No, pues no lo son. Hay blancos, hay escarchados, hay algunos que tienen líneas en la cara, en la cabeza, en la espalda. Hay algunos que tienen caras de perrito, como el perro bulldog, ¿no? Es el color anaranjado impresionante. Este es un murciélago pescador. Y hay murciélagos que son carnívoros, ¿no? Como el murciélago que come ranas. El murciélago que come peces también es carnívoro. Hace un rato les hablaba de está sonando el teléfono, ahorita va a contestar. Hace un rato les hablaba de los murciélagos que comen frutas, como esta cecropia, que es muy típica de los caminos cuando uno va en Santa Cruz, en el Chapar, es muy común encontrar esta fruta. Se la comen los murciélagos, también las aves, y ayudan en la dispersión de las semillas. O los murciélagos que toman néctar, ¿no? Que son muy importantes en la polinización de plantas, como el caso de estas especies nectarívoras, ¿no? Y los casos de los cactus, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, tenemos a los murciélagos vampiros, que solamente hay 3 especies de las de más de 1.400 especies en el país. Entonces, solo 3 de estas son vampiros, hematófagos, los cuales son fáciles de identificar, ¿no? Pero la gente por lo general tiende a generalizar de que todos son vampiros, pero no es cierto. Solo 3 son vampiros y solo uno causa problemas en la ganadería. Ahora, actualmente estamos viviendo una pandemia. No es novedad y todos estamos enterados del asunto. El rollo es que se está tratando de encontrar un poco culpables también, ¿no? De quiénes son los culpables de la pandemia. Se trata de entender qué es lo que ocurre. Entonces, cuando ahí se ve en esta caricatura que me parece extraordinaria, y se ve gente tratando de averiguar de dónde viene, si fue murciélago o alguna otra cosa, entonces, claro, ahí las respuestas son de que el origen de la pandemia proviene de otro tipo de cosas, que no son los murciélagos realmente. Proviene de la destrucción del hábitat, proviene de la caza, de tráfico y comercio de animales. Entonces, el humano en su intervención en la naturaleza, como dice la serpiente, abre una caja de Pandora de las pandemias, y somos nosotros mismos nos metemos en muchos problemas por nuestra propia culpa, ¿no? Ocurre una cosa que se llama el efecto de ilusión, por ejemplo, ¿no? Ahí se ve
en este cuadro arriba, bien colorido, hay un bosque con un cultivo tradicional y la gente viviendo ahí, conviviendo con un montón de especies representadas por diferentes colores. Pero cuando ocurre nada, se talan los bosques y se desertifica, etcétera, lo que ocurre es que quedan las especies de murciélagos más generalistas, las más fuertes, las más resistentes. Y antes los virus en algunos murciélagos estaban principalmente como en diferentes especies, ¿no es cierto? Y algunas aguantan más, algunas aguantan menos, etcétera. Y de pronto ocurre la deforestación, hay muchos más murciélagos generalistas, por lo general más fuertes, y los virus que estaban circulando por todo lado empiezan como a concentrarse en algunos de ellos, ¿no? Y la población de murciélagos empieza a recuperar, pero principalmente especies generalistas que pueden tener cargas virales fuertes y afectar entonces a los seres humanos, etcétera. Entonces, este es lo que se llama un efecto de dilución, que muestra el efecto del ser humano sobre la transmisión la transmisión de enfermedades, etcétera. Entonces ya más o menos está comprobado en los últimos años de que la destrucción del hábitat y el comercio de vida silvestre es una de las causas principales de que es lo que ocurre, es lo que se llama el spillover, ¿no ve? Que pasen especies o sea, virus de una especie a otra especie. En el caso del COVID-19 no se tiene hasta la fecha y les aseguro que están haciendo un esfuerzo gigantesco en todo el planeta para buscar virus, el COVID-19 en murciélagos, y hasta ahora no han encontrado unos virus de un murciélago, en un murciélago han encontrado algunos virus parecidos también de coronavirus, pero que están muy alejados, entonces hasta ahora no se conoce si el reservorio son murciélagos o no son murciélagos, ¿no? Este artículo bien bonito que hizo Molense y Stryker muestran que básicamente se encuentra un montón de virus en murciélagos porque se los busca. Y si tú encuentras, si tú buscas, vas a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que la gente, por lo general, los científicos están yendo a buscar? Son murciélagos. Entonces se encuentra un montón de virus. Este trabajo lo que hace es tratar de eliminar este sesgo de búsqueda, ¿no? ¿Qué pasa si tienes animales a los que no los persigues por virus y este tipo de cosas? También vas a encontrar algunos virus. Entonces, lo que muestra esta gráfica básicamente es que los murciélagos tienen casi la misma cantidad de virus que los primates, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy exagerado decir que todos los murciélagos son enfermos y llenos de virus. No es realmente cierto, ¿no? Se ve en un extremo que roedores o chanchos, etcétera, pueden llegar a tener incluso muchos más virus que otros animales. Entonces, esta es un resumen, digamos, de las consecuencias de la pandemia actual. Es nomás la deforestación, el comercio ilegal de vida silvestre. La deforestación está asociada a una intensificación de la agricultura y a ampliar campos de cultivo o campos de para pastoreo. Y a esto como transversal tenemos los cambios climáticos, ¿no? Entonces estamos realmente en serios problemas y es básicamente nuestra culpa el que estemos en una pandemia de esta magnitud. Entonces, los murciélagos cumplen funciones muy importantes y esto es una cosa que he ido yo aprendiendo durante todos estos casi 30 años de estar estudiando murciélagos en Bolivia. Ahora, una vez terminada toda la fase de formación, digamos, uno empieza a escalar en esta cadena trófica que les decía de la academia y bueno, empiezas con los posgrados, ¿no? La maestría, la cual yo hice en San Andrés, con el Instituto de Ecología, y después hice el doctorado en Bélgica, entonces estamos en la etapa media, digamos, de esta cadena trófica. Y lo que yo hice es tratar de continuar los estudios en el Beni, que yo les decía que una de mis primeras experiencias más impresionantes que tuve fue precisamente en el Beni. Entonces dije, yo voy a estudiar museos del Beni. Y ahí me metí con Werner Hanegard
Elizabeth Calco y con Eric Mathiesen, que fueron mis asesores para trabajar en aspectos de ecología de los murciélagos en las sabanas del Beni. Y muchos de estos trabajos tienen que ver también en lo que hicimos con Roberto Urioste, mi primo, que él estudiaba cuyabos en la noche y yo estudiaba los murciélagos, ¿no? Estudiamos paralelamente las dos cosas y que salieron trabajos muy, muy bonitos. Yo me considero un beniano de corazón. Mi trabajo de campo intenso lo he hecho básicamente en el Beni, en las estancias de espíritu, así que si hay alguien de espíritu ahí escuchando, muchos saludos. Para mí realmente es una experiencia única estar en el Beni. Y claro, el Beni es un lugar alucinante, ¿no? Tenemos la época seca, por ejemplo, y así se ve, ¿no? Las islas de bosque, etcétera. Entonces es un escenario buenísimo para estudiar, pero básicamente en la época seca, porque en la época lluvia es como lo que se ve aquí. Es más difícil tratar incluso de transitar, a veces hay que moverse en botes de un lado a otro, etcétera. Entonces estamos trabajando todo el trabajo lo hemos hecho básicamente en el Beni. Y recientemente un colega, un estudiante, que pronto hace colega, también ha hecho su tesis en otro lugar del Beni, en la reserva de Mojos, ¿no? Gran Mojos. Entonces, perdón, ahí está otra vez el sonido alterado. Entonces, lo que hemos hecho ahí es estudiar básicamente varias cosas en el Beni. Hemos estudiado qué especies hay, qué es lo que comen, dónde viven, y tratar de entender el uso de hábitat de los murciélagos, ¿no? Y para esto aprendes diferentes técnicas, desde científicas hasta acrobáticas, digamos, ¿no? Para buscar guaridas. Y hemos implementado un aparatito para hacer morder a los murciélagos, y uno de los primeros trabajos que medía la fuerza de murciélagos de mordidas lo hemos hecho en el Beni. Y ahí estamos con Nathaniel Burgos, con quien hemos trabajado mucho tiempo, ¿no? Entonces, lo que hemos ido encontrando de manera general es que mientras más grande eres, más fuerte muerdes, pero si eres un murciélago vampiro vas a morder más fuerte de lo normal. Y si eres un murciélago nectarívoro, vas a morder menos fuerte de lo normal, dado tu tamaño, ¿no? Pero todo este análisis nos ha permitido entender cómo se segregan los nichos, ¿no? ¿Cómo pueden coexistir una sola isla de bosque en el Beni, espíritu, una sola isla de bosque de 2 hectáreas, puede tener a lo largo de mucho tiempo alrededor de 30 especies conviviendo juntas? Entonces, ¿cómo conviven juntas? Es segregándose en el uso de los recursos. Unos comen cosas duras, otros comen cosas blandas, unos comen insectos, otros frutas, unos viven arriba, otros viven abajo. O sea, hay toda una estructuración de la comunidad súper interesante, ¿no? Hemos hecho varios estudios con radiotelemetría para tratar de entender también patrones de movimiento, etcétera. Y evidentemente existe una segregación de los murciélagos por donde están viviendo. Entonces, todas estas variables permiten que los murciélagos puedan vivir. Ahí se ven los rangos de hogar en los cuadritos de colores, aquí. Se puede ver que no hay superposición realmente cuando pertenecen a un grupo familiar. Entonces, no hay hay mucha fidelidad a la guarida y no hay mucho intercambio entre guaridas, ¿eh? Eso resulta muy interesante. Entonces, básicamente lo que hemos tratado de hacer es entender el hipervolumen de la diversidad biológica, ¿no? Y esto trata de resumir eso precisamente. Entonces, por ejemplo, las sabanas de espíritu, hemos encontrado hasta ahora que existen alrededor de 45 especies viviendo en las sabanas. Y se segregan por lo que comen, se segregan por la ecomorfología, se segregan por sus características de navegación, etc. Entonces, todo esto lo hemos ido haciendo durante el programa de la maestría y el doctorado, ¿no? Para entender todo esto que se muestra aquí. Esto es como un resumen, ¿no? De tratar de entender patrones espaciales, patrones temporales. Hemos visto que hay un recambio muy grande de especies en las islas. Salen unas especies, entran otras. Los nichos por lo general se mantienen, o sea, salen unas especies que son insectívoras, entran otras que también son insectívoras, entonces el grupo trófico se mantiene. Entonces hay un mundo de cosas para estudiar sobre uso de hábitat, ecología de murciélagos, y es lo que hemos estado tratando de hacer en esta segunda fase, digamos, ¿no? de formación profesional en la maestría y en el doctorado. Ahora,
ya subiendo más en la cadena, ya más o menos estoy a nivel de esa persona con barbita sentada en el asiento, en la que ya he podido ir escalando un poco a diferentes niveles. Y claro, aquí empiezas a hacer otro tipo de trabajos colaborativos, ¿no? Y esos trabajos colaborativos es con mucha gente, con una red gigantesca de investigadores, de voluntarios, de amigos, etcétera. Y empiezas a trabajar en otro tipo de ámbitos más grandes, ¿no? Y eso se refleja básicamente en el trabajo que hemos hecho en el Programa para la Conservación de Murciélagos de Bolivia, el PCMB. El PCMB fue creado en 1998 y ahí se ve esta foto de aquí del medio, que fue la reunión que tuvimos precisamente para fundar el PCMB, el 10 de octubre de 1998. Y ahí se puede ver, no sé si los van a reconocer, porque ya estamos todos con pelitos más canosos y unos 30 kilos menos, pero hay varias personas ahí que están súper activas y que todavía son miembros o del PCMB o son amigos y voluntarios del PCMB de alguna forma. Por ejemplo, en esa foto está Luis Arteaga, está Isabel Moya, Ángela Zelaya, Mónica San Cristóbal, está Rodrigo Aguayo, que trabaja con reptiles y anfibios, está Roberto Urioste, Isabel Galarza, y varias otras personas que todavía nos siguen desde entonces, ¿no? Y, y hemos ido conformando un grupo, aquí se lo puede ver, que en el pasar de los años sigue siendo muy comprometido con la conservación, con el estudio, con la educación ambiental en torno a los murciélagos. Y el ejemplo del PCMB, que fue tomado como un ejemplo de los mexicanos, nosotros fuimos el segundo PCM creado en Latinoamérica. El primero fue el PCMM, el Programa para la Conservación de Murciélagos de México, después nosotros y después Costa Rica. Y entre esos tres PCMs hemos ido ampliando la red en Latinoamérica y actualmente somos 23 PCMs en toda Latinoamérica, toda la región latinoamericana, excepto Surinam y las Guayanas francesas, toda Latinoamérica está representada. Y lo que se ve en la foto larga aquí abajo es precisamente una reunión que hemos tenido de coordinación donde están los representantes de cada uno de los países, desde Cuba, Colombia, Aruba, Bonaire, Curazao, México, Paraguay, etcétera. Entonces, se dan cuenta que en esta siguiente etapa lo que tratamos de hacer es ya de influir a diferentes escalas, con estudiantes, con voluntarios, etcétera. En esta foto de aquí ya se ve mucha gente profesional. Por ejemplo, ahí está el Alfredo Romero, que hoy es su cumpleaños, que ya se ha doctorado, está José Carlos Pérez, y todo este grupo de aquí, que todos ya tienen maestrías o doctorados y siguen metiéndole al PCMB y a la conservación de murciélagos y por supuesto de otro tipo de grupos, ¿no? Los que son partícipes. Entonces, en esa etapa, ahora, es importante esta etapa porque yo creo que el PCMB ha tenido una influencia gigantesca en la murciélago, quiropterología en Bolivia. Y aquí se ve cómo ha ido evolucionando un poco el tema de los murciélagos, ¿no? Desde los primeros artículos publicados por Sidney Anderson sobre los murciélagos de Bolivia, que se mencionaba alrededor de 80 especies, 74 especies creo, cómo ha ido evolucionando el número de artículos científicos, la línea azul, y el número de especies, ¿no? Entonces, fíjense que desde la creación del PCMB, si bien aquí había una ligera tendencia a subir, desde que se crea el Programa para la Conservación de Museos de Bolivia, empieza una escalada exponencial de la cantidad de artículos científicos que se han ido produciendo sobre murciélagos en Bolivia. No todos son miembros del PCMB, no todos los artículos son producidos por miembros del PCMB, pero han sido influenciados de una u otra manera por el programa, ¿no? Y lo mismo en la cantidad de especies, ¿no? Desde los 70 y tantas especies de murciélagos se conocían desde Anderson hasta la fecha,
hemos ido aumentando a llegar a conocerse alrededor de 143 especies actualmente, ¿no? Actualmente, este año, conocemos 143 especies de murciélagos. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en esta fase, ¿no? Muchos de esos estudios tienen que ver con trabajos de ecología, de historia natural, sistemática, conservación, educación y salud, pero obviamente esto ha ido evolucionando de alguna forma, ¿no? En una primera década, la mayor cantidad de estudios en Bolivia sobre los murciélagos está relacionado a la salud y algo de taxonomía y sistemática, ¿no? Pero después, en la década de los 80s a 90s, más o menos, los trabajos de taxonomía y sistemática han ido aumentando de manera considerable y por lo tanto ha empezado la lista de especies a crecer. Y después, en las décadas de los 2000 a 2010, más o menos, ahí se ve como un bajón en el tema de sistemática y taxonomía, pero un incremento muy interesante en la cantidad de trabajos sobre ecología e historia natural. Entonces se empieza con un balance, digamos, entre sistemática, taxonomía, ecología, ¿no? Y también nótese que salud y conservación y manejo siguen siendo más o menos, aunque no mucho, pero hay unos números interesantes ahí de publicaciones. Entonces, esto permite tener un excelente conocimiento de la fauna de murciélagos en Bolivia, su situación, etcétera. Y más o menos en la última década ha habido un repunte interesante sobre sistemática y taxonomía, en la que hay un boom, digamos, de una descripción de nuevas especies. Nada más en los últimos 2, 3 años se han descrito como 5 o 6 especies para Bolivia, algunas nuevas para la ciencia, de hecho. Entonces hay un trabajo muy interesante de taxonomía, ¿no? Entonces hay como un balance, que es lo que tenemos que tratar de ir sosteniendo en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ido ocurriendo en general? Claro, esta gráfica más o menos muestra eso. ¿Qué pasa cuando tú entras a la universidad la primera vez? Tienes un montón de expectativas y cuando estás por terminar la carrera y terminar el doctorado, tus expectativas empiezan a bajar un poco. Pero yo creo que es importante mantener las ambiciones altas. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en mi carrera, tener ambiciones altas en cuanto a conocer más sobre ecología, más sobre biología, más sobre las especies, tratar de influir en estudiantes, gente, para conocer más sobre sobre este grupo de animales, ¿no? Y claro, obviamente esa cadena trófica que les mostraba es un proceso un poco doloroso de ir subiendo, digamos, en ese escalafón. Pero eso es algo que nos toca a todos vivir, ¿no? Y con el tiempo uno puede alcanzar a estar ahí arriba y ser menos perjudicado, digamos, de todo esto. Yo creo que lo importante aquí es trazarse metas fuertes, digamos, y tratar de mantenerlas y sostenerlas en el tiempo, ¿no? Al final y al cabo, al final del día, hay muchos reconocimientos al programa, a los miembros del programa. Estos son algunos de los premios que han ido ganando diferentes miembros del PCMB en el tiempo, ¿no? Desde el premio a la cooperación al desarrollo hasta reconocimientos por Bad Conservation International, por ejemplo, a Yasmín Quiroz, premios como el premio L'Oreal, el TOY, Per Whitley, etcétera. Son premios importantes que van reconociendo la trayectoria de la gente, de un trabajo comprometido, de un trabajo de voluntariado muy, muy interesante y muy importante. Hay un par de fotos del premio Whitley, que es uno de los premios más importantes, que me ha dado la oportunidad de conocer, por ejemplo, a David Attenborough y estar con él y conversar. Y esto es fruto de un trabajo gigantesco de mucha gente, de muchos años, y eso es algo a lo que aspiramos, no a los premios, sino a lo que eso sí ha significado. Significa un montón de trabajo de investigación, de conservación, etcétera. Y todo esto básicamente, ¿para qué? O sea, todo este trabajo, ¿para qué haces? ¿Para conocer mejor los murciélagos? ¿Para conocer más sobre la naturaleza y la biodiversidad? En parte sí, parte de esa curiosidad innata, pero creo que es parte de un trabajo de responsabilidad social que tenemos que tener. Y eso
está dirigido de alguna forma a tratar de lograr una mejor equidad social, un mejor planeta para todos, ¿no? Vivimos en épocas muy dolorosas de confrontaciones sociales, políticas, de daño ambiental muy duro en general, y creo que tenemos que tratar de mejorar estas situaciones, ¿no? Porque finalmente lo que buscamos es que nuestras propias familias tengan un buen espacio, un buen lugar donde vivir, ¿no? Y tratar de que las generaciones futuras puedan disfrutar el mundo como lo hacemos nosotros y quizás tratar de mejorarlo definitivamente, ¿no? Para posiblemente tener un futuro mejor entre todos, ¿no? Entonces, Robbie, con esto les he querido dar un pantallazo muy general desde la óptica de cómo ha sido mi trayectoria hasta, hasta donde estamos hoy en día, ¿no? Y agradecerte de nuevo por la oportunidad de compartir con ustedes esta posibilidad, de mostrarles un poquito lo que hemos hecho y el impacto que ha tenido. Nos quedamos cortos, o sea, ya son 36 minutos y podríamos hablar durante horas de todas las cosas que, por ejemplo, el PCMB ha conseguido hasta la fecha. Tú mismo eres parte del programa como coordinador en La Paz, y es algo en la que todos nosotros estamos orgullosos de tener tanta gente comprometida a diferentes niveles. Si tiene algunos comentarios o preguntas, pues ahí estamos dispuestos. Gracias, Robbie, de nuevo por la oportunidad. Oh, gracias, Lucho. Sin duda alguna es muy interesante todo lo que nos has contado, cómo es la evolución en la carrera. Yo creo que una de las carreras más complicadas, pero que realmente te da mucha satisfacción. Personalmente yo la veo así, no cuesta, pero trabajar con los seres que uno ama hace sin duda alguna la diferencia. Para empezar, primeramente vamos a leer un par de comentarios. Primeramente, Belín González dice: felicidades por el gran trabajo. Luego tenemos a Stephanie Torrico, que dice: excelente charla. ¿Qué áreas de la investigación sobre murciélagos bolivianos no han sido explotadas o exploradas? Esa es una excelente pregunta. Hay varios ámbitos para estudiar. Yo creo que sí deberías meterle con más énfasis a temas de sistemática y taxonomía. Si bien se lo ha hecho como os he mostrado, creo que falta capacitarse, por ejemplo, en técnicas moleculares, en metagenómica, en el barcoding, etcétera, ¿no? O sea, toda esa línea de metagenómica creo que sería una cosa muy interesante hacer. Hemos explorado alternativas, por ejemplo, por otro lado, de ectoparásitos o de parásitos que no tengan que ver realmente con salud pública, ¿no? Porque de eso sí se ha hecho, como transmisores de rabia, ese tipo de cosas. Pero creo que estudios de ectoparásitos, hay un par de cosas no simples. Hay un par de cosas hechas en Bolivia por Paulo Mejía, Julieta Vargas, colegas en Estados Unidos, pero creo que todavía falta ahí explorar más aspectos de etnobiología, conocer más sobre las percepciones de cómo la gente en los pueblos tradicionales, en las diferentes culturas perciben a los murciélagos. Hay muchos temas por trabajar, muchísimos, ¿no? Somos un país con pocas cuevas, pero yo creo que, por ejemplo, estudios e investigaciones en cuevas debería tratar de explorarse más también. Hay algunos trabajos de Denis Lizar y algunos colegas que ya son inicios, ¿no? Pero creo que todavía faltan cosas. Esos son los que se me ocurren ahorita, pero con seguridad hay muchas otras cosas más, ¿no? Seguramente hay un montón de cosas más por hacer. Yo también quería, preguntarte cómo ves el trabajo del cambio de percepción de los murciélagos que ha realizado el PCMB. Personalmente, a mí yo creo que hacen un gran trabajo. Yo que estoy ya un año en esto, funciona y es muy importante la educación, pero quería conocer tu opinión. Yo creo que funciona, como dices, yo creo que funciona. Es un trabajo de hormiga y toma un montón de tiempo.
y suele recibir reveses muy duros, como la pandemia. Yo creo que durante toda la vida del PCMB, ya en sus más de 20 años, hemos ido cambiando la percepción de la gente. A veces recibimos, no sé, a veces escucho comentarios o en la televisión, o un caso, por ejemplo, que hubo de un murciélago que alguien lo rescató y fue noticia en la televisión. Y nosotros jamás nos enteramos, pero en la noticia el periodista decía, estos murciélagos son importantes porque comen insectos. O sea, se nota que hay un cambio de percepción de la mayoría de la gente. Hay un cambio de percepción. Y de hecho, tratamos de medirla de tiempo en tiempo, ¿no? Con algunos tests que tenemos, y creo que sería interesantísimo ver cómo ha evolucionado. Ahora, en esta época de la pandemia, hemos recibido un fuerte revés porque especialmente los primeros meses entrando a la cuarentena rígida, le han dado palo a los murciélagos tan duro que en algunos lugares como en Perú, en Cuba, Ecuador, etcétera, han destruido cuevas de murciélagos pensando que esos murciélagos viviendo ahí los iban a transmitir COVID. Y nada que ver, el COVID viene del Asia y no sabemos si viene de murciélagos, pero bueno, se ha hecho tan mala la propaganda que se ha vuelto una oportunidad también para nosotros. O sea, durante la cuarentena y actualmente en la pandemia, también hemos trabajado casi el triple o 4 veces más en dar charlas, en explicar qué son, en escribir artículos de divulgación, por ejemplo, en Bongabay, o los artículos de prensa local. Entonces se ha vuelto una oportunidad para difundir el tema. Definitivamente yo creo que hay un cambio de la percepción de la gente, y no solo sobre museos, pero en general sobre el medio ambiente. Pero quiero pensar que la influencia del PCMB ha tenido que ver, ha tenido su granito de arena en que la gente piense mejor sobre los murciélagos en general. Con que convenzas uno o dos de tu entorno, estás haciendo ya un gran papel, ¿no? Yo creo que sí funciona. Eso quiere decir que las campañas de educación a veces cansan, ¿no? A veces, en épocas de prepandemia, dábamos 10 charlas a colegios, íbamos al colegio, la misma charla todas las veces a diferentes cursos, y a veces cansa. Pero no hay que olvidarse que los niños están escuchando eso por primera vez. Tú ya le habrás dado esas 10, 20 veces, pero los niños lo han escuchado por primera vez y se quedan fascinados. Entonces, logras esos cambios. Y recién nomás he dado una charlita en el colegio alemán, y muchas gracias a Erika Blackwood por la invitación. Virtualmente, ¿no? Hay una veintena de niños del colegio alemán, y al final mandaban niños de 10 años. Estaban chochos y decían, yo quiero, algunos han dicho quiero estudiar biología, otros decían yo quiero estudiar murciélagos, quiero tener murciélagos, no sé. Entonces les llegas a tocar. Ese trabajito hormiga que hacen ustedes, los voluntarios, es fundamental. El trabajo del voluntariado a nivel general, en cualquier disciplina, es para sacarse sombrero y cumple, rinde frutos. No, sin duda alguna. Si quieren saber más, va a haber pronto sorpresas probablemente. Voy a estar dejando las redes del PCMB, de todos los PCMBs, en los comentarios de este video, y también cuando lo suba a YouTube también lo voy a estar dejando. Tenemos a Erika Crespo que dice, buenas noches, felicitarlos por el tema explicativo. Mi pregunta es, ¿qué depredadores tienen los murciélagos? Ajá, tienen varios depredadores. ¿Qué cosas se come a los murciélagos? Además de alguna gente en el Asia. Hay halcones o aves rapaces, ¿no? Búhos, halcones. Hay un halcón que se llama halcón murciélaguero, Bat Falcon, que están especializados en comer murciélagos. Entonces hay muchas aves rapaces. Algunas serpientes también trepan los árboles, se meten a los huecos y comen murciélagos. Y algunos carnívoros oportunistas que cuando pueden están sacando murciélagos de las cuevas, etcétera, ¿no? Entonces, las aves rapaces, víboras, carnívoros, y algunas veces otros murciélagos. Existen murciélagos que son carnívoros y que pueden comer a otras especies de carnívoros. No son caníbales, ¿no? Ese es el término.
sino que son unas especies de murciélagos que se comen otras de murciélagos, pero son muy raros. Pero tienen varios depredadores. La ventaja de ser nocturnos es que tienen menos depredadores de los que podrían tener por sus hábitos nocturnos y por volar, digamos, ¿no? Pero sí tienen hartos depredadores. Genial. También tenemos a Patricia Mara Flores, que dice: felicidades, gracias por compartir su experiencia de trabajo. ¿Cómo podríamos animar y fomentar el amor por esta carrera en los niños? Salgan al campo con sus hijos. Yo creo que esa es la mayor experiencia. Salgan cuando tengan la oportunidad. Salgan al campo, a los yungas, al Chapare o donde usted viva, y disfrute la naturaleza. Disfrute la naturaleza y si está con el niño, disfrute usted la naturaleza, y el niño va a ver que usted está disfrutando la naturaleza y va a decir, esto es interesante. O sea, del ejemplo. Entonces, el ejemplo es una cosa importante y estar afuera en el entorno, ¿no? Si va a salir a algún lado, lea un poco sobre el lugar, qué aves hay, qué animales puedes encontrar, haga actividades con los niños en el lugar y despiérteles la curiosidad por qué cosas pueden encontrar. Por ejemplo, si quiere tener biólogos de campo, o alimente su espíritu de curiosidad. Los niños son los mejores científicos que existen hasta que entran al colegio. No tengo nada contra el colegio, pero hasta antes de eso son súper curiosos, quieren aprender todo. El colegio los homogeniza y empiezan a perder interés en muchas cosas. Pero si ustedes en la casa les dan muchas actividades de mirar, de curiosear, háganles preguntas, ¿por qué crees? ¿Qué es lo que hacen? Creo que esas cosas son importantes, ¿no? Porque claro, con charlas formales no se va a lograr. Creo que es con el ejemplo, con experiencia de primera mano. No vaya a agarrar animales y que no se haga picar, digamos, ¿no? Pero vean, curioseen. Creo que esas son algunas de las cosas que me ocurren que podrían servir, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? Yo creo que es gran fomento de los padres. Personalmente, yo sé que mi mamá y mi papá, bueno, más mi mamá, me ha ayudado mucho, ¿no? En esto de la biología, siempre me ha mantenido curioso por un montón de cosas, así que sí, es un gran consejo que les está dando Lucho. Y justamente tenemos el comentario también de Belín González, que dice que habría que utilizar recursos tecnológicos como YouTube para que los niños aprendan sobre los murciélagos y su utilidad. Sí, o sea, ciertamente ahorita vivimos en la época de la información. O sea, la cantidad de información que hay en Internet es abrumadora. Yo creo que ya casi todo el conocimiento humano está en el Internet. Si sabes buscarlo, encuentras lo que sea. Pero claro, hay que también tener cuidado y saber discernir qué cosas son buenas y qué cosas no lo son. Entonces, si uno quiere realmente motivar a sus hijos, uno infórmese lo mejor que pueda, y trate de ver qué cosas pueden ser positivas o no. Porque a veces hay información que puede resultar perjudicial también en el mismo YouTube. Y no sabemos si los niños van a querer ver, porque obviamente si yo le digo a mi hijo, a ver, mira este video sobre la evolución de los murciélagos, ay no, yo quiero ver mis dibujos animados. O sea, hay diferentes formas, digamos, de hacerlo. Obviamente utilizando los medios tecnológicos es una manera absolutamente importante. De hecho, en esa charla que yo di a estos niños, por ejemplo, muchos ya sabían que iba a ser la charla sobre museos, entonces muchos ya habían averiguado en sus casas, entonces ya venían diciéndome, ¿y sabía usted que hay 3 especies de vampiros? Ay, güey, ya sabía, entonces ya echaba parte de mi charla, digamos, ¿no? Entonces tienes que empezar a prepararte que los niños tienen un montón de información, o ese mismo ratito, mientras yo daba la charla, ellos se nota que iban googleando cosas y iban poniendo ideas o leyendo cosas. Y yo creo que la tecnología es fundamental, pero hay que saberla administrar también, ¿no? Sí, sin duda alguna. También tenemos a María Luisa Hualpan, que dice: buenas noches, gracias por la exposición. Consultar si se cuentan datos de la población de murciélagos en la gruta de San Pedro Sorata, así también en las cuevas de Toro Toro y el impacto que el turismo puede generar. En las cuevas de Sorata, precisamente uno de los miembros del PCMB, Raquel Galeón,
ha hecho su tesis allá de maestría y ya ha visto qué murciélagos hay, cuáles algunos aspectos ecológicos de estos murciélagos. Entonces hay información sobre esto, algunas cosas están publicadas en algunas revistas científicas. No hay datos sobre poblaciones como las entendemos, es decir, no hay datos de decir aquí en esta cueva existen 35.284 murciélagos, porque es muy difícil contar, eso es una población. Pero conocemos qué especies hay, qué es lo que están haciendo, cómo viven, y tenemos estimaciones de que hay mucho o hay poco. En las cuevas de Sorata, en Sorata, en la Asociación de Guías, protege a los murciélagos de alguna manera, igual en el Carrasco, entonces esto ayuda mucho. En Toro Toro estamos precisamente trabajando en una documentación al respecto, y hay estudios sobre los murciélagos que viven allá, y con Tomás Calauma y gente del parque de Toro Toro estamos viendo qué información hay al respecto. Entonces, sobre las poquitas cuevas que hay en Bolivia, conocemos cosas muy generales, pero hacer estudios de población implican procesos más largos también, ¿no? O formas de conteo que son un poco más complicadas, etcétera. Pero hay información y se la puede encontrar en algunas revistas científicas o algunos medios de difusión. Sí. Sí, ¿no? En Sorata ya hay ideas que estábamos generando justamente con la parte del PSMB La Paz, que bueno, ya esperamos que salgan, ¿no? Poco a poco con proyectitos para que la gente también que va a visitar estos lugares los conozca más, porque en nuestra última visita sí los hemos visto, hemos tenido la suerte de verlos ahí volando y también todos juntitos, ¿no? Es una cosa increíble. Nos paramos y la gente empezó a pararse a ver también con nosotros y aprovechamos a explicar. Eso. También tenemos a Miguel González que dice: buenas noches, quería consultar si los murciélagos existentes en Bolivia hibernan. No sé, lo más probable es que no. Los murciélagos en Sudamérica y en Latinoamérica por lo general no invernan. La hibernación ocurre en latitudes altas como Estados Unidos y Europa, donde hay inviernos muy marcados con nieve y inviernos muy marcados. En nuestras latitudes, en Latinoamérica, hasta incluso Argentina o Chile, los murciélagos no invernan en el sentido estricto, ¿no? Pero tienen la capacidad de disminuir su metabolismo y entrar en latencia. Entonces, cuando hay momentos de fríos intensos, ellos pueden entrar en una especie, le llamaremos una invernación temporal, que se llama torpor. Entran en torpor y ahí están, ¿no? Pero no es la invernación en senso estricto. En Estados Unidos o en Europa, los murciélagos entran en hibernación a veces por 3-4 meses y llegan a estar a temperatura ambiente, es decir, a 0 grados. O sea, tú le mides con una cámara térmica y no los llegas a ver con la cámara térmica, porque están a la temperatura ambiente. Lo que para ellos es un problema en la actualidad, porque debido a los cambios climáticos y debido a un hongo que hay en Norteamérica, muchos de estos murciélagos se despiertan más temprano de lo normal, digamos 1 mes antes o 2 meses antes de terminar su hibernación. Se despiertan antes, utilizan una grasa que tienen aquí como su energía de reserva, precisamente para cuando despierten, usan esa grasa para ir a buscar insectos y comer, pero como se han despertado antes, no hay comida. Y esto les causa una mortandad muy alta a los murciélagos que están invernando. Y el hongo que hay en Estados Unidos, el White Nose Syndrome, el hongo del síndrome de la nariz blanca, causa precisamente este problema, que se despierte antes los murciélagos y se muera. Una respuesta larga, digamos, para decir, ahora, he empezado diciendo que no sé, porque nosotros, como no tenemos inviernos tan marcados, no invernan. Quizás tienen migraciones pequeñas o locales, etcétera. Tengo colegas en Argentina o en Chile, en Chile especialmente, que están viendo potenciales invernadores, murciélagos invernadores al sur de América, pero todavía no está muy claro eso. En todo caso, aquí no inverna. Es muy interesante lo que nos dices, ¿no? Como estos animalitos que son de pequeñas proporciones en general,
pueden llegar a aguantar tantos meses sin alimentarse. A veces asociamos la invernación a animales grandes, ¿no? No, osos, ¿no? Claro. Sí, osos en general. También quería, ¿no? Así ya algo como una curiosidad mía, ¿cómo está el tema de los murciélagos en la parte del altiplano? ¿No? Es muy diferente, ¿no? Tenemos valles secos, pero en el altiplano, ¿cómo está? En el altiplano tenemos registros de murciélagos. En Potosí hay algunos registros. De hecho, Isabel Moy ha hecho ha hecho su test con vampiros allá. En Potosí hay algunos murciélagos. En Oruro no tenemos registros formales de murciélagos porque tampoco nadie ha ido a buscarlos. Pasa lo mismo que con los virus que decía hace un rato, ¿no? O sea, si tú buscas vas a encontrar. En el caso de algunos lugares muy extremos como el alto, digamos el alto para arriba, la gente no ha ido realmente a investigar si hay murciélagos o no. Pero sí, seguro que hay. Tenemos una foto que sacó Juan Carlos Huaranca en unas trampas cámara en el Sajama, a 6.000 y tantos metros. Y por la foto que sale en la trampa cámara, que está medio movida, pero se nota que es un istiotus. Es un murciélago de orejas grandes que hay en el Valle de la Paz. Entonces, murciélagos hay en el altiplano. No tanto como en las tierras bajas. Yo hace un rato les decía que en el Beni, de hecho, en el Beni, Santa Cruz, Pando, ahí pueden haber 90 especies, 100 especies por lugar, ¿no? Si uno va al altiplano, con suerte vas a encontrar 3, 4 especies, quizás Myotis oxyutus y algunas cositas, pero hay murciélagos en el altiplano, raros, pero hay. Alguien tiene que animarse a ir al frío y a pasar duro un tiempo con los detectores y fíjate si encuentra alguna cosa. Esperemos que se den esos estudios. Para eso está justamente el programa, también para impulsar a más profesionales a que hagan esto. Gracias, Lucho. Antes de despedirnos, quería también la pregunta, creo que les he hecho a la mayoría de los que han estado invitados. ¿Cuánto falta por descubrir en murciélagos? ¿Cuántas especies más podríamos tener? ¿O cuánto sabemos y cuánto nos falta? En el año 2008, creo, era una gráfica mía que bien que has preguntado. Quería ponerla en esta presentación, pero me he olvidado. El 2000, ya no me acuerdo cuando, el 2003, creo, algo así. Hice yo un análisis estadístico, un jueguito de a la tasa actual de ese momento, cuántas especies podría tener Bolivia. Y en ese entonces yo calculé que Bolivia podría estar alrededor de las 154 especies. Actualmente andamos por las 143 especies. Entonces estoy seguro que pronto vamos a llegar a las 154, que era mi pronóstico de ese momento. Estoy esperando a ver qué rato llegamos a la marca de 154, para ver cuánto me ha acercado o no, porque yo calculaba que para el año 2025 íbamos a tener 154 especies. Esas son lo que se llama adivinanzas educadas, ¿no? O sea, con las publicaciones y la tasa de descubrimiento anual, ¿cuántas podría tener de aquí en adelante? Esa tasa de descubrimiento varía, ¿no? Porque unos años hay más publicaciones, otros menos. Ahí me late que andamos alrededor de las 160, 170 especies, fácil. Brasil tiene como 180, pero Brasil es todo un continente. Si haces la relación por superficie, eso es bien importante, porque hablamos de países megadiversos y esas cosas, pero por lo general no hacen la corrección por superficie. Si es la corrección por superficie, Puerto Rico y Ecuador son los países con más diversidad biológica en murciélagos, por lo menos en Latinoamérica y creo que en el mundo incluso. Porque claro, son países tan chiquititos, pero con una riqueza extraordinaria. Colombia tiene alrededor de 200, ya han roto la barrera de las 200 especies, pero Colombia es un mundo mágico, biodiverso, rarísimo, lleno de cientos de especies por todo lado. Entonces, si corregimos por superficie, Bolivia somos actualmente como el 6º país en riqueza de murciélagos, y Brasil quedaría entre el 5º, ¿no? Y le gana Ecuador y Puerto Rico.
Pero entonces yo creo que andamos alrededor de las 160 especies. Veremos si mi marca de 154 se cumple el 2025. Ojalá superemos la marca también. Muchas gracias, Lucho, muchas gracias por haber estado aquí. Nuevamente un gusto tenerte en Ciencia Conciencia. Gracias por inspirarnos, yo creo, todos los que amamos la naturaleza y queremos también dedicarnos a esto. Gracias, Robbie. Felicidades de nuevo por tu trabajo extraordinario en la difusión de la ciencia. Yo sé que mucha gente te sigue, yo te sigo todo el tiempo, entonces felicidades y gracias por el entusiasmo y el interés. Hasta cualquier rato, cuando quiera.